Me llamo Edelmira Maza Zapata, soy pintora y bailarina y estoy trabajando por la recuperación de la tradición en la comunidad, las danzas tradicionales colombianas de toda mi vida. Y llegué a esta profesión inducida por mi madre, Delia Zapata Olivella, que fue pionera en la investigación de la tradición del pueblo colombiano. Yo empecé a bailar desde niña, estuve en el grupo siempre, pero yo estudié pintura en la Universidad Nacional cuando fui a terminar la carrera. Ya empecé como a interesarme más seriamente en el asunto de la danza, entonces empecé a estudiar ballet clásico con Priscila Welton, con otros maestros rusos y con otras gentes, y ya me interesé definitivamente por la danza. La familia Zapata Olivella surge de la personalidad del viejo Zapata, que era mi abuelo, Antonio María Zapata, que era un hijo de un navegante del río Sinú, comerciante, que tenía mucho dinero, comerciaba con oro y ganado, y tenía muchas mujeres en toda la orilla del río Sinú, para arriba y para abajo, y entre esas mujeres está la mamá de mi abuelo. Y entonces la mamá lo puso a navegar con su papá para que aprendiera el oficio de comerciante, y era muy entendido, muy despierto, y como a los 15 años le hizo ganar un negocio muy importante a su papá, y el papá le dijo que le pidiera lo que quisiera, que se lo daba. Y mi abuelo le pidió la biblioteca del doctor Lengua, que era la biblioteca más grande de Lorica, Córdoba, que él era de allá, nativo de allá, y el papá se la dio. Él no sabía leer ni escribir, y se casó con mi abuela a los 15 años, se encerró 3 años, se leyó toda la biblioteca y salió hecho una lumbrera, así como que le salían estrellitas y letras por todas partes, y se volvió famosísimo, y montó una imprenta, revistas, y se volvió como el maestro. Pero en esa época estaban recrudecidas las luchas de los liberales, le quemaron como 3 veces la imprenta y finalmente terminó viviendo en Cartagena. Y se mudó allá con todos los hijitos, con 7 hijos, que son los hermanos de mi madre. Eran en total 7, fueron 12, pero quedaron 7 después de todos esos desastres. Entonces, bueno, todos eran muy despiertos, y mi abuelo les hacía hacer teatro, les hacía leer pues lo que estaba de moda en la época, que eran los librepensadores. Estaban en boga los derechos del hombre de Francia, toda la cultura francesa era famosa aquí, y mi abuelo se volvió famosísimo en Cartagena porque era pues un sabio. Entonces lo nombraron juez jurisconsulto de la Universidad de Cartagena. Mi mamá era la menor, la hija menor. Entonces era un poquito alocada, porque estaba libre para hacer lo que quisiera. Fue la primera persona que montó bicicleta en Cartagena, remaba con los sobrinos por los caños de Cartagena, iba al mercado, llevaba músicos a la casa desde chiquitica, y era famosísima en todas partes porque estaba en todas partes. Y en esa época las mujeres solo podían ser maestras, secretarias o amas de casa. Ella dijo que no quería ser ni ama de casa, ni maestra, ni secretaria. Entonces, mi abuelo entabló una lucha con el Ministerio de Educación, y por fin concedieron permiso para que mujeres terminaran el bachillerato en Cartagena por mi mamá. Y entonces entraron 3 mujeres en la Universidad de Cartagena a terminar el bachillerato. Entonces, cuando ya mi mamá terminó el bachillerato, su hermano Manuel, que ya estaba más grande y había empezado a trotar mundo y estaba estudiando medicina acá en Bogotá, en la Universidad Nacional, se escapó con él para acá, para Bogotá, y entonces él la matriculó en Bellas Artes porque ella quería estudiar medicina. Y dijo que ya había muchos médicos en la familia, porque esta es la carrera más famosa de mi familia, todo el mundo es médico. Entonces, bueno, ya después mi abuela se muere, regresa a Cartagena, en Cartagena se casa, nazco yo,
y entonces se separa y empiezan un recorrido entre Manuel y Delia por toda la costa atlántica, él investigando la medicina empírica y ella investigando las danzas y las costumbres, y luego viajan a la costa pacífica, hacen lo mismo, montan un grupo y Manuel es todo interesado en que se conozcan las cosas de los negros aquí en Colombia, porque era la primera vez pues, que se reunían grupos de grupos de... No, para mí son negros, porque somos negros porque ese concepto afro tiene un montón de... Afro es un peinado. Un peinado que lo puede tener cualquiera. Y todos somos se supone que la cuna de la humanidad está en África, entonces todo el mundo tiene discusiones ahí. Los negros de Estados Unidos tampoco les gusta que le digan afroamericanos, y a mí tampoco. Sí, y toda la vida fuimos negros, entonces seguimos siendo negros, y negrita linda y negrito. Y entonces llegó Mario Arbeláez, que es ese señor que está ahí en la foto. Era el director de extensión cultural en el Teatro Colón. Entonces él viajó a Cartagena porque Manuel quería presentar el grupo acá en Bogotá, y le dijo simplemente a mi mamá que si ella bailaba una danza que estaba montando con una de las bailarinas, traía al grupo a Bogotá. Entonces pues tocaba que le hiciera. Entonces se vinieron al Teatro Colón, y eso era un escándalo de la época, porque en el Teatro Colón solo se presentaba la Sinfónica de Filadelfia, la Filarmónica de Londres, o cosas así. Entonces montaron a los campesinos en el escenario, se presentaron, fue un gran escándalo, hubo unos grandes despliegues de prensa, que nació la primera bailarina negra de Colombia y todo eso. Y entonces a partir de ahí empezaron a viajar por todo Colombia. Y Manuel después decidió que Colombia ya estaba muy chiquito, que había que ir a Europa. Entonces se fue para Europa, y y luego llamó a mi mamá, a Delia, y le dijo que ya tenía todo listo, y ella se embarcó con pasajes fiados porque nunca ha habido apoyo estatal. Y se viajó a Europa, a París, y cuando llegó allá dijo que no tenía nada. Entonces pasaron como 3 meses de hambre con todos ahí en París, pero en ese momento estaban en el primer Festival Mundial de la Juventud de Moscú. Los rusos los vieron en la calle, entonces se los llevaron para Rusia, ya estuvieron como 6 meses viajando por todos lados. Entonces los chinos se enamoraron del grupo, se los llevaron para China, allá estuvieron otros 6, 8 meses, y ya entonces regresaron por toda Europa con contratos. Se ganaban todos los premios regresando, y era la locura, y entonces ya regresaron a Colombia, y siguió el trabajo de difundir y trabajar, y después se fue para Cali. En Cali estuvo trabajando 3 años con el Instituto Popular de Cultura, armando grupos de la costa pacífica y enseñando a maestros. Y entonces ya ella decidió que este país estaba carente de maestros, y que antes que ser ella bailarina o que cualquier cosa había que formar gente para que la tradición no se perdiera. Entonces viaja acá a Bogotá y es contratada por la Universidad Nacional, allá monta un grupo y empieza pues a madurar su historia con la pedagogía. Entonces se crea una licenciatura en teatro y danzas, y se la pasa formando maestros y grupos todo el tiempo. Y bueno, así hasta el 2001, que viajamos a África y la picó el mosco y le dio malaria y se murió. Tenía 74 años y estaba muy bien, pero esto pasó. Y entonces toda la lucha era por difundir las tradiciones y sobre todo formar maestros que transmitieran el conocimiento a los niños y a los jóvenes.